Eclesiastés capítulo 10, versículos 12 al 20. La primera parte del capítulo 10, habíamos hablado sobre la sabiduría. La segunda parte se enfoca más en la necedad. Y que vamos a hablar un poco de la necedad. Salomón, el que se entiende que es el autor de Eclesiastés, es el mismo autor de la mayoría de los proverbios, del libro de Proverbios. Así que obviamente él entiende sobre la sabiduría y entiende sobre la necedad. Y vamos a ver mucho también de Proverbios, vamos a recordar varios versículos de Proverbios, porque ahí es donde más se habla entre el contraste entre la sabiduría y la necedad, así que vamos a tener muy en cuenta. Versículos 12 al 14 habla del necio en cuanto a las palabras. Dice el versículo 12 que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Si vamos a hablar de estos tres versículos juntos, ¿sí? Acerca de palabras necias. Bien dicho. Se baja. Ahí volvió. Estamos. Entonces decía, vamos a hablar sobre las palabras del necio. Decía, recordar el dicho, a palabras necias, oídos sordos. Bueno, a palabras necias, y le agregamos estos versículos, y respondemos de esta manera, o hablamos de las palabras necias, como hablan estos versículos. Primero, un poquito, habla del sabio. Venimos hablando de la sabiduría, entonces, para enganchar con el tema de la necedad, hace este contraste con las palabras del sabio, dice que son gracias, son llenas de gracia. Proverbios capítulo 15, versículo 4, dice que la lengua apacible es árbol de vida. Y la lengua apacible es la lengua sabia, la lengua que da paz, la lengua que habla paz, la lengua que hace bien. Es árbol de vida. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y esas son palabras sabias. El sabio hace caso a lo que dice Efesios 4, 29. Y ninguna palabra corrompida, ninguna palabra necia, ninguna palabra vacía, ninguna palabra tonta, ninguna palabra que haga daño, ningún chiste, ninguna burla, nada fuera de lugar, solamente lo que sea necesario, dice la palabra, que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dos cosas ahí, edificación y gracia. Y el sabio habla para edificar y para dar gracia. Ese tiene que ser su objetivo. Todo lo que está de más, dice Jesús, lo que de más viene, lo que está de más, viene del diablo. De mal viene, en realidad dice de mal viene. Pero el mal es del diablo. Cuando él dice que el sí, sí, sea sí, y el no, sea no, dice a más de esto, lo que es más de esto, de mal viene. Y cuando uno habla de más es porque está bien, viene de algo malo. Entonces el sabio, cuando habla el sabio, se nota que son palabras llenas de gracia y que hacen bien, que edifican. Y no necesariamente uno tiene que ir por la vida, abrir la boca, aunque no estaría mal tampoco, pero abrir la boca y simplemente decir versículos de la Biblia por todo el mundo y vivir así de esa manera, porque uno no podría básicamente tener relación con nadie. El mundo a veces habla de cosas vanas, ¿sí? Habla de clima, cuenta anécdotas, cuenta chistes, bueno, uno esas relaciones las tiene, pero hay que limitarlas lo más posible, ese tipo de conversaciones, ¿sí? Son inevitables, porque la boca del necio está llena de gracia, está llena, no dice un poquito de gracia, dice que está llena de gracia. En cambio, lo del sabio causa su propia ruina. Pero vamos a ir al versículo 13, que dice que el principio de las palabras de su boca, es decir, la boca del necio, es necedad y el fin de su charla, nocivo es desvarío. Dice que empieza, o sea, cuando abre la boca, el principio de su charla, de su comentario, de lo que sale de su boca, cuando empieza a hablar, es necedad.
El necio abre la boca y sale algo que no vale para nada. Proverbios capítulo 15. Versículo 2. Dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, pero la boca de los necios hablará sandeces. ¿Sí? Cuando el necio abre la boca, dice sandeces, dice cosas tontas, dice cosas que no tienen ningún valor o dice cosas que no tienen sentido, y abre la boca y empieza. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el principio de la boca del necio? Necedad. Y sí, abre la boca y lo primero que hace es necedad. La puede pilotear un poquito, pero abre la boca y es necedad. Y al final de su charla, o sea, cuando cierra la boca, lo último que dice que es nocivo desvarío, que es básicamente lo mismo, más necedad. Lo único que destaca acá es la palabra nocivo. Nocivo es algo peligroso, es algo que hace daño. Desvarío es locura, necedad también. Pero la palabra que llama la atención ahí es el nocivo. Porque cuando el necio termina de hablar, muchas veces ha hecho daño con lo que dijo, ha molestado, ha ofendido a alguien, o se hace daño a sí mismo. Proverbios capítulo 21, versículo 6. 21:6 de Proverbios, dice que amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. O sea, el necio abre la boca y empieza con su necedad. Y amontona tesoros con lengua mentirosa o con lengua necia, no hace falta necesariamente mentira, ¿sí? Burlas, lo que sea. Acumula tesoros con esa lengua necia. Y eso es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es decir, ¿cuál es el fin de su charla? La muerte. Y no necesariamente la muerte física, pero aunque puede pasar. Pero sí problemas. El necio cuando habla se complica a sí mismo y complica las cosas a los demás también. O molesta. Y algo malo hace cuando habla el necio. Porque ese es el fin. Ahí cuando termina de hablar, algo malo hizo. Empieza con necedad y termina con nocivo desvarío, ¿no? Un desvarío común y corriente, nocivo. Peligroso, dañino, tóxico, nocivo. Y lo exagerado es la muerte, pero generalmente no muere cuando habla, pero puede pasar. El versículo 14, dice que el necio multiplica sus palabras. O sea, el necio habla, y no importa qué. Aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Y es como, hay muchas personas así que hablan de un tema creyendo que saben de ese tema, como si supieran de ese tema, o hablan de intentando predecir lo que puede llegar a pasar con tal situación, pero dice que nadie sabe lo que debe ser. El necio menos sabe. El necio no sabe nada y sin embargo habla. Habla mucho y no sabe nada, eso es lo que dice. El necio habla mucho y no sabe nada. Otra vez Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, es decir, el que multiplica sus palabras peca, sí o sí. O sea, no falta pecado, es como vos a medida que hablas más, mientras más palabras digas, aumentas las probabilidades de pecar. El que multiplica sus palabras tiene una tendencia muy grande a pecar. Eso es lo que hace el necio. Abre la boca, empieza con necedad, multiplica en el tiempo y la cantidad, multiplica la necedad y termina con más necedad, nociva, tóxica, dañina, y lo que dijo en el medio es ignorancia. ¿Sí? Puede haber dicho algo interesante, puede haber sumado algo, pero como multiplica, la mayoría de lo que dice tiene poco valor. Tiene poco de
conocimiento, ¿sí? No sabe. Salmo 92. Salmo 92, versículos 6 y 7. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Sí, hay cosas que el necio ignora, que el insensato ignora. Y una de las cosas que ignora dice acá que, bueno, cuando el impío crece, es para simplemente ser cortado. El necio lo que no entiende es que cuando multiplica sus palabras es simplemente para ir a la ruina, y eso es lo que dice el versículo 12. Los labios del necio causan su propia ruina. Ese es el fin, ahí termina. Y el impío lo que no sabe, no entiende, es que si el impío crece y son todos, se hacen fuertes, es solamente para después ser cortados, arrebatados. El necio no entiende que si multiplica sus palabras es solamente para su propia ruina. El necio termina mal. El necio lo que hace es como en la parábola de los dos cimientos, el insensato que construye su casa sobre la arena y después vienen los problemas, queda en la ruina total. El necio hace eso. El necio construye sobre su lengua, sobre sus palabras, se hace toda una fábula, se hace una fama, se cree sabio, hace toda una historia, una película propia que es mentira, o que es ignorante, o que no tiene sustento, o que no tiene valor. Entonces todo lo que el necio habla termina en la nada, en la ruina. Habla mucho, no sabe nada y termina en la ruina. Y en su ruina puede llevarse puesto también a otras personas. ¿Sí? Entonces el necio multiplica palabras. El necio empieza con necedad y termina con necedad. Y termina en la ruina. Versículo 15. Sigue hablando del necio, aunque de otra manera dice que el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. El trabajo de los necios los fatiga. Esto está muy relacionado con lo que vimos en el versículo 10 la semana pasada. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Sí? Que básicamente el versículo decía, sé sabio, afila el hacha. Si ves que el hacha tiene poco filo, no hagas más fuerza, pará, tomate un descanso, haz una pausa en el trabajo, por más que tenga que terminar, afila el hacha y después seguir trabajando y vas a incluso trabajar más rápido que si hubieses hecho solamente más fuerza. Ese es el trabajo del necio. ¿Qué hace? El necio no afila el hacha y sigue con más fuerza, y más fuerza, y más fuerza. No, yo puedo, y más fuerza. Y eso lo fatiga, obviamente. Cuando vos trabajás mal, trabajás inconscientemente, trabajás sin sabiduría, te cansás más. Y eso te impide hacer cosas sencillas como volver a la ciudad donde vos vivías. Ese porque en la Reina Valera está mal. Dice que el trabajo de los necios los fatiga porque no saben a ir a la ciudad. Y no es porque, es como un entonces. El trabajo del necio lo fatiga y entonces no sabe cómo volver a la ciudad. Es decir, va a trabajar, hace mal su trabajo, se cansa de más a tal punto que no puede hacer otras tareas más sencillas como volver a su casa. Y está exagerando, pero es como que queda tan tonto, tan cansado, que se le complica hasta el más sencillo trabajo, que ni siquiera es trabajo, es algo cotidiano, que es volver a su casa. Proverbios capítulo 26, versículo 15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca.
Y el perezoso, vamos a hablar después también, que es un tipo de necio, se cansa de llevarla a su boca. Y el necio se cansa de hacer cualquier cosa porque lo que hace lo hace mal. Entonces no puede hacer nada más. Hace algunas pocas cosas, las hace mal, se cansa y después ni siquiera puede alimentarse a sí mismo. Otro ejemplo, o un ejemplo de gente necia que hizo las cosas mal y terminó cansándose hasta la muerte, son los israelitas en el desierto. Ellos tendrían que haber llegado en pocos días a la tierra prometida. Era salir, hacer un par de kilómetros, vayan, miren, está ahí la tierra prometida. Ellos llegaron enseguida. Pero dijeron, no, tenemos miedo, esto no es así. O sea, su trabajo de ir a espiar esa tierra prometida para ver cómo era, lo hicieron mal, porque vinieron con malas noticias, cuando las noticias en realidad eran buenas, como Josué y no recuerdo ahora el otro nombre, dijeron, se puede, acá no pasa nada, Dios nos va a ayudar. Eso era un buen trabajo, traer buenas noticias, eran las que Dios ya les había dado de antemano, esa tierra se las voy a dar yo. Hicieron un mal trabajo, entonces ¿qué pasó? Terminaron convirtiendo un camino fácil y sencillo que ya estaban llegando en una travesía de 40 años en el desierto que terminó en la muerte de toda esa generación que no creyó que podían entrar. Entonces esa tarea que era sencilla de llegar a la tierra prometida, que era simplemente atravesar y meterse, después la guerra y todo lo que vemos en el libro de Josué, la convirtieron en algo complicado. ¿Sí? Eso hace el necio, trabaja mal, hace las cosas mal y después tiene problemas. Con las cosas que se supone que son sencillas, el necio se las complica solo. Versículos 16 y 17 hace otro contraste entre el sabio y el necio, y en este caso vendría a ser un rey sabio y un rey necio, entre un gobernante sabio y un gobernante necio. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces tenemos dos reyes, uno que es muchacho, y cuando habla de muchacho está hablando de joven, y joven está hablando de necio. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, obviamente, si el rey, el gobernante, es muy joven, con poca experiencia, con poca sabiduría, con la naturaleza necia ligada fuertemente a su corazón, obviamente va a tener problemas. Ay de ti, tierra, dice, pobre del pueblo cuyo rey es un necio. El necio hace sufrir al pueblo cuando es rey. Hay un proverbio que dice eso también. Y el pueblo gime cuando el necio gobierna. Génesis 8:21, después de que Dios destruye el mundo con un diluvio, dice que no lo va a hacer más porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, una persona desde chico, desde niño, ya está mostrando que tiene maldad en su corazón, que ya tiene pecado. Sujel Michelin, cuando habla de los chicos, del pecado de los niños, uno dice, o él dice, uno los mira y dice, no, son bonitos, son angelitos, porque son chicos, no pueden hacer nada, que van a hacer cosas malas. Y él dice que son pequeños impíos. Y es cierto, los chicos son impíos, uno los ve inocentes, pero tienen el pecado y la maldad en su corazón, lo dice Génesis 8:21. Son eso. Entonces, imagínense uno de esos
Ha habido casos en los que chicos han gobernado, incluso uno de los reyes, en el libro de los reyes, comenzó a gobernar a los 12 años. Y de esa tierra, bueno, que lo ayudaron y fue un buen rey. Pero normalmente el niño es necio, el joven es necio, y si está a la cabeza, pobre de la tierra. Pobre de la tierra. Hay un ejemplo también en Reyes, en el capítulo 12, el hijo de Salomón. Cuando Salomón muere, le queda el reinado a su hijo Roboam. Él consulta, el pueblo se queja porque Salomón les había impuesto impuestos muy altos, una carga tributaria muy alta, muy difícil de llevar, y Roboam consulta a sabios para ver cómo responde su pueblo. ¿Sí? La gente sabia mayor le dice, trátalos bien, para que ellos te sirvan y vos seas su rey para siempre. Pero no le gustó esa respuesta y fue y consultó a otros que eran amigos suyos, jóvenes como él, y esos amigos le dicen, no, no hagas eso. Andá y hacerles peor. Si Salomón, tu padre, les cobró tanto, vos andá y duplica la carga. ¿Y en qué terminó eso? En la división de Israel. Se rebeló Israel, el reino del norte se separó por las decisiones de este joven muchacho rey con sus muchachos consejeros. Ay de esa tierra que terminó dividida porque su rey era muchacho. Era necio. Y además dice ahí que sus príncipes banquetean de mañana. El banquete es fiesta. O sea, esta gente piensa más en banquetes, en fiestas, que en gobernar bien la nación, o el pueblo, o la ciudad, o lo que sea. Eclesiastés 7, versículo 4, dice que el corazón de los sabios está en la casa de luto, pero el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ay de la tierra cuando el rey tiene su corazón puesto en la casa de la alegría, en el banquete, en el placer, no en la responsabilidad. Corazón, mejor dicho, el rey muchacho es el rey necio, que lo compara con el rey sabio, que es el rey hijo de nobles. El hijo de noble vendría a ser alguien que está preparado, alguien que tiene estudios, alguien que tiene educación, que dice que hace las cosas a su tiempo. Estos príncipes, este gobierno hace las cosas a su tiempo, comen a su hora, y no banquetean de mañana, sino que comen cuando tienen que comer para reponer sus fuerzas y no para beber, es decir, no para fiesta. Salmo, capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Un buen rey es el que tiene en cuenta el tiempo y no lo pierde. Comen a su hora para reponer fuerzas y no para fiesta. Un buen rey cuenta sus días para obtener sabiduría. Sabe que la vida es corta, que la vida es breve, que la vida es valiosa y la aprovecha para hacer las cosas bien a su tiempo. Un buen rey es responsable. Un buen líder es responsable. Leamos 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. 2 Timoteo 1, 5 al 7. Hablando de los hijos de nobles, Pablo le habla a Timoteo, le hace una exhortación, pero trayendo, dice versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está una especie de hijo de nobles, hijo de creyentes, hijos de mujeres de fe. Y entonces, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Timoteo era el encargado, Dios, bueno, sí, Dios, en fin y al cabo, pero Pablo lo había puesto a cargo de la iglesia en Éfeso, lo había dejado ahí. Entonces le da esta exhortación. Entonces, Timoteo tenía un cargo, tenía una responsabilidad y la tenía que cumplir. Justo tenía parientes, madre y abuela, que eran nobles, se podría decir, gente creyente, educada. Él era hijo de noble, entonces, y era exhortado a hacer las cosas bien, por Pedro. Entonces, ay de la tierra cuando su rey, su responsable es muchacho necio, pero bienaventurada la tierra, o sea, bienaventurada Éfeso en este caso, porque estaba Timoteo, hijo, pariente de nobles, de creyentes, que hacía las cosas a su tiempo, a su hora, como corresponde, haciendo caso y bendeciendo a Pablo, a su madre y a su abuela. Y la tierra es bendecida por gente como Timoteo y maldecida por reyes, muchachos necios. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. Está diciendo lo mismo dos veces de manera distinta, pero por la pereza se cae la techumbre, es decir, porque uno no arregla el techo, se cae. Y por la flojera de las manos, o sea, la pereza de vuelta, se llueve la casa, que son goteras. O sea, ¿por qué uno tiene goteras en la casa? La respuesta de la Biblia es por la flojera de las manos. Puede haber otras razones. Y sí, una persona pobre quizás no tiene los materiales para arreglar el techo. ¿Por qué la casa está en ruinas? O la casa está maltrecha, la casa se ve fea por la pereza y por la flojera de las manos. Y hay una ruina acá literal, porque el hecho de que se caiga la techumbre está diciendo que se cae el techo. O sea, la pereza puede terminar en la ruina literal de tu casa, que tu casa se caiga abajo, porque no la trataste como corresponde, porque no te esforzaste como corresponde. Básicamente está hablando de las consecuencias de la pereza, de las que ya hablamos en Proverbios, pero lo vamos a volver a leer. Capítulo 10, versículo 4. Dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente empobrece, la mano negligente, la mano perezosa, la mano necia empobrece, te lleva a la ruina, a la decadencia, y la puedes ver. Las consecuencias de la negligencia o de la pereza o de la flojera en las manos se puede ver en este caso del ejemplo de la casa propia. Es una casa que está descuidada, es básicamente por causa de la pereza o la flojera de las manos, como dice acá. Proverbios también, capítulo 12, versículo 24. Proverbios 12, 24 dice que las manos de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, siempre la negligencia, la pereza, la desidia te pone por debajo, te achica, te desvaloriza y te lleva a la decadencia y a la ruina. Y a veces los efectos son tan visibles como la casa propia, el día a día, lo cotidiano. En el versículo 19 dice tres cosas. Uno, que por el placer se hace el banquete. Dos, que el vino alegra a los vivos. Y tres, que el dinero sirve para todo. Por el placer se hace el banquete es lo que se viene diciendo varias veces en Eclesiastés acerca de comer y beber es bueno, comer y beber es una bendición. Uno, cuando hace un gran banquete, una fiesta, una comida, una reunión, es para disfrutar el momento. Es por un momento de placer, de compañía, quizás de la comida, del momento,
Por eso se hacen los banquetes, por placer. Y el joven muchacho vive todo el tiempo en este escenario de banquete, placer, fiesta. Por eso termina mal la tierra. Y por el placer se hace el banquete bueno, comer y beber es bueno, es algo agradable, es algo que se siente bien y que uno desea hacerlo. Y está bien ese deseo. Porque Dios quiere que disfrutes ese banquete, sí, porque Él te lo está permitiendo. Lo segundo que dice entonces es que el vino alegra a los vivos. Esto es algo que se dice en la Biblia, ¿sí? Que el vino alegra el corazón. Salmo 104, versículo 5. Versículo 15. Salmo 104, versículo 15. Y el vino, está hablando de que Dios hizo las cosas, y una de las cosas que hizo es el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Pero dice que Dios hizo el vino que alegra el corazón del hombre. Y después también Jueces, capítulo 9, versículo 13. Jueces 9:13. En una visión, en una historia, una parábola, dice así, hablando la vid, y la vid le respondió, habla una vid, respondiendo, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Es decir, la vid misma habla y dice, mi mosto alegra a Dios y a los hombres. Es decir, que el vino, o el alcohol en general, tiene un efecto positivo sobre las personas que es agradable. Eso ya lo vimos en un momento. Hace bien al corazón, alegra al corazón. Y un poquito de alcohol alegra a la persona, la desinhibe, le quita ciertas barreras que quizás le impiden disfrutar de el banquete. Entonces eso es algo bueno. Sin embargo, conocemos las advertencias que hay en la Biblia acerca de la borrachera. La borrachera es pecado, ¿sí? Emborracharse es directamente pecado, está mal. Hay una barrera ahí que no tienes que cruzar. No os embriaguéis con vino, dice Pablo. ¿Sí? El vino, el alcohol, lo que sea, es bueno en su justa medida. Cuando cruzas esa línea, deja de ser bueno, empieza a ser pecado y trae consecuencias. Pero en principio, alegra el corazón de los hombres. Y el dinero, fíjense que dice que sirve para todo. El dinero también es algo bueno. El dinero es escudo, también dice el propio Eclesiastés. ¿Sí? Es una defensa, es algo que te sirve, que te ayuda, te mantiene firme en esta vida terrenal que exige de dinero. Es algo bueno tener dinero. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Dice que las riquezas y la gloria proceden de ti, hablándole a Dios. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, las riquezas y la gloria proceden de Dios. Así que si es Dios el origen de la riqueza, del dinero, entonces no puede ser nada malo. Todo don perfecto viene de Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Así que el dinero, como viene de Dios, no puede ser algo malo, sirve para todo, tiene su utilidad para el mundo. Y lo mismo que con el alcohol, tiene un límite, que es la avaricia. Cuando le das demasiada importancia al dinero, estás cruzando el límite, estás pecando. Pero sirve, es bueno. Y finalmente el versículo 20
Habla de no maldecir a una persona que te caiga mal. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Sí? Ni en tu pensamiento ni en lo secreto hables mal de una persona que te caiga mal. Si la persona habla mal del rey es porque le cae mal el rey, porque lo odia. Si la persona habla mal del rico es porque odia al rico. Entonces lo generalizamos y decimos no hables nunca mal, ni siquiera en secreto, ni siquiera pienses mal de aquella persona que te cae mal o hizo algo que no te gustó. ¿Por qué? Porque Dios lo va a saber. Las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Es básicamente Dios lo sabe. Dios se va a enterar en el momento exacto en el que estás pensando mal y estás maldiciendo por dentro a una persona. Los pensamientos no se escapan del conocimiento de Dios. Salmo 139. Salmo 139, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. O sea, no maldigas a nadie, ni en secreto, ni en público, ni para adentro, ni para afuera, porque Él lo sabe todo, no te podés escapar de su conocimiento. Y además, leemos Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22, que nos hacen entender que no somos mejor que nadie, como para andar maldiciendo. Eclesiastés 7, 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y está poniendo un poco de humildad. Entonces, teniendo en cuenta esa palabra, dijo, vos también sos malo, entonces no tenés por qué, no hay ninguna razón por la que tengas que maldecir a otros. O si no lo hagas, porque Dios lo sabe y porque no sos mejor que esa persona. Y para terminar, encontramos a Jesús, o podemos hablar de Jesús pensando en este rey sabio que hace que la tierra sea bienaventurada. Y dice, bienaventurada tú tierra cuando tu rey es hijo de nobles, pero bienaventurado tú mundo, bienaventurado tú cristiano, cuando Jesús es el propio rey. Y es que Jesús es el rey que hace bienaventurada la tierra y que hace bienaventurado al cristiano. Mateo capítulo 27. Mateo 27, del 27 al 31. Dice así, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estos guardias, esta gente, se burlaba de él diciéndole rey de los judíos. Le pusieron un manto, le dieron una corona de espinas, un cetro que era un pedazo de tronco de rama, todo burlándose diciendo salve rey de los judíos, cuando en realidad él era el verdadero rey, no solamente de los judíos, sino del mundo. Y se seguían burlando, le pusieron en su cabeza, dice el versículo 37 del mismo capítulo de Mateo, pusieron sobre su cabeza su causa
de crucifixión, escrita: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Otra vez, seguían burlándose, pero al mismo tiempo seguían declarando que Él era el Rey de los judíos. Y en capítulo 28, también de Mateo, versículos 16 al 20, Jesús confirma que Él era el Rey, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén". ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. No hay nada ni nadie por encima de Él. Entonces, bienaventurada la tierra que tiene un Rey sabio como Jesús. Oramos. Padre, gracias por habernos hablado un domingo más a través del libro de Eclesiastés, libro de sabiduría, que mandaste a escribir e inspiraste a escribir a un hombre sabio como Salomón, para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a entender, comprender esta vida difícil, complicada, compleja que tenemos, que nos diste. Pero es compleja y complicada por culpa del pecado, no por causa tuya. Sin embargo, te apiadaste y nos estás enseñando a vivirla, a comprenderla. Nos estás guiando hacia la verdad, hacia la razón y hacia el buen comportamiento, para que todo redunde en tu propia gloria, para que todo apunte hacia tu santidad, hacia tu trono, hacia Cristo, pero todo siempre por el poder de tu Santo Espíritu, que mora en tus hijos, en tu iglesia, en la iglesia de Cristo. Ayúdanos a vivir como te gusta, como te agrada, para que el mundo nos vea y te vea a vos, para que el mundo nos señale y nos señale con alegría, con sorpresa, y se acuerden de vos, y eso te honre, te glorifique. Así sea en el nombre de Cristo. Amén.